Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Mari Carmen Cebrián, comunicadora científica en la Universidad Pompeu Fabra, y os quería agradecer que nos acompañéis esta tarde. Esta es la primera edición del Foro Alzheimer y lo hemos llamado Avances en el diagnóstico de la enfermedad. Esta actividad está organizada conjuntamente por el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra y la cátedra de la Fundación QUAES con la UPF. La enmarcamos en la Semana del Cerebro, que empieza hoy y es una campaña global para fomentar la conciencia pública sobre el progreso de la investigación del cerebro. Y agradecemos también la colaboración a la Dana Foundation y a la AFENS. Nos gustaría, bueno, ya hemos probado con algún participante que el chat funcione correctamente. Lo encontraréis en la parte inferior derecha y nos servirá para hacer las preguntas durante las ponencias de los expertos. Entonces, si tenéis cualquier duda, la podéis ir escribiendo en el chat y al final de las presentaciones se las responderán. Os presentamos a la Fundación QUAES, que es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a fomentar la difusión de los avances médicos y científicos entre los pacientes. Tiene una vocación de compartir el conocimiento de manera rigurosa y accesible, generando un punto de encuentro entre sociedad, ámbito académico, científico y los profesionales de la sanidad. En línea con estos objetivos, se creó la cátedra Fundación QUAES en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Hoy tendremos con nosotros a 4 ponentes, al doctor Francisco Muñoz, al doctor Eduard Riera, a la doctora Nina Gramunt y a Montse Farré. Entonces, en primer lugar, hará su presentación el doctor Francisco Muñoz, así que os lo presento brevemente. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y también es profesor e investigador en la Universidad Pompeu Fabra actualmente, donde su labor científica se desarrolla en el Laboratorio de Fisiología Molecular. Él centra su investigación básica en los campos del envejecimiento vascular y cerebral y concretamente lo enfoca al estudio del estrés nitrooxidativo y su efecto en la producción, agregación y citotoxicidad del péptido beta-amiloide en la enfermedad del Alzheimer. Esto para algunos de vosotros quizás suene a palabras un poco técnicas, pero ahora en su presentación nos aclarará todas estas ideas. Así que, si te parece, te dejo de compartir la presentación para que puedas compartir. Aquí. Hola, y adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Mari Carmen, por esta excelente presentación y por esta ocasión que se nos brinda. Voy a compartir mi pantalla, donde está la presentación. Y lo único es... Vale, ¿se ve correctamente? Un momentito. ¿Se ve correctamente la presentación? ¿Hola? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Entonces, bueno, pues buenas tardes. Un cerebro humano tiene entre 80.000 y 100.000 millones de neuronas, que nos parece un número muy grande, pero ciertamente hay animales en la naturaleza que tienen cerebros más grandes, con mayor número de neuronas. Lo que importa realmente no es tanto la cantidad de neuronas, sino el número de conexiones entre ellas. Porque para un cerebro humano el número de conexiones promedio es de 10.000 conexiones, 10.000 sinapsis para cada una de estas neuronas. Esto, si lo multiplicamos, nos dice que un cerebro humano tiene 1.000 billones de conexiones, 1.000 billones de sinapsis. Esto es lo realmente importante, porque eso es lo que hace que nuestro cerebro sea este procesador tan prodigioso que es capaz de integrar multitudes de informaciones. Ahora bien, lo que va a ocurrir es que va a haber procesos que pueden interferir o que pueden dañar a la integración de la información y en particular, en principio, a la memoria, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, que es de lo que yo les voy a hablar en cuanto a las bases moleculares y celulares en el día de hoy. La enfermedad de Alzheimer, lo que nos vamos a encontrar son unos depósitos extracelulares, es decir, fuera de las neuronas, del cuerpo de la neurona, pero dentro del cerebro, depósitos de péptido beta-amiloide, caracterizado, aquí los vemos teñidos de un color entre amarillento y café, ¿de acuerdo? Esto sería una placa senil. Son formaciones sólidas que están dentro del cerebro y es característico de la enfermedad de Alzheimer.
También vamos a ver, pero dentro de las neuronas y como consecuencia de la agregación de ese péptido beta-amiloide del cual les iré hablando a lo largo de esta presentación, vamos a ver dentro de ellas unos agregados también que son los famosos ovillos neurofibrilares de la proteína tau. Estos serían las dos características histopatológicas más importantes de la enfermedad de Alzheimer. Y también lo que podemos ver es que en los vasos de los cerebros de las personas que tienen Alzheimer hay también un recubrimiento de péptido beta-amiloide. Esto es lo que estamos viendo en este corte en un vaso, en una muestra de cerebro humano, en un vaso longitudinal, en este caso una arteriola, donde vemos teñido con un color verde-amarillo fluorescente depósitos de amiloide. Y es que el amiloide, cuando se está drenando hacia la sangre, va agregando y lo que hace es que rodea los vasos y precipita o agrega allí mismo. Claro, esto va a impedir el flujo normal del intercambio de nutrientes y de oxígeno entre los vasos y el cerebro, agravando la enfermedad. Y lo que tienen ustedes a la derecha es una muestra tomada con un microscopio de doble fotón en una muestra de cerebro de un ratón transgénico que sobreexpresa el amiloide humano, donde están viendo estos agregados de amiloide flotando como nubes. Estos son los agregados de A-beta, formando esas placas seniles, a la vez que en el primer plano tienen aquí un vaso completamente forrado por estos depósitos de amiloide que nos hacen una idea de lo que está ocurriendo en ese cerebro. ¿De dónde viene esta amiloide? Pues viene de esta proteína, que es la proteína precursora del amiloide. Es una proteína grande, en las formas más grandes llega a tener 770 aminoácidos, la mayor parte hacia afuera. Y como observan en esta figura, en la parte interna, ven ahí que tiene un color verde un poco más suave, que pone A-beta 1,140, 1,42. El amiloide como tal está inserto dentro de la proteína precursora, forma parte de ella, el APP, y aquí va a depender del procesamiento el que tengamos amiloide o no. Pero el APP, esta proteína, está presente en todas las células del organismo. Aquí la vemos teñida también de verde con un anticuerpo el cual revelamos con una sustancia fluorescente, y la vemos como tiñe las neuronas de ratón, es decir, todas ellas tienen APP, pero es que también los miocitos vasculares, es decir, todas las células musculares que proporcionan a nuestras arterias esa capacidad de dilatarse y contraerse, también tienen amiloide. Y las plaquetas humanas, de hecho las plaquetas humanas son las que más APP producen porque el amiloide es un regulador de la coagulación. E incluso nuestros linfocitos, cuando los activamos con interleuquina 2, van a producir también una gran cantidad de APP y luego posteriormente de amiloide. ¿Cómo es este procesamiento? Desde que somos niños estamos procesando el APP. El APP tiene un recambio bastante grande, porque es una proteína importante relacionada con el reconocimiento celular, principalmente, y la adhesión en las zonas de sinapsis y a tejidos. Entonces viene una enzima, que es la alfa-secretasa, y va a cortar al APP por la mitad. Pero si se dan cuenta, lo corta por la mitad de la secuencia del amiloide, como vemos aquí, por tanto no produce amiloide. Esta es la ruta mayoritaria desde que somos niños. Se llama ruta no amiloidogénica. Y lo que va a producir es una proteína secretada que vamos a degradar, que es esta APP alfa soluble, que no tiene un papel fundamental en la fisiología de nuestro cuerpo, y un fragmento intracelular que se queda dentro, el P3CT, que lo vamos a degradar. Quien se encarga de no producir amiloide es principalmente esta proteína, la ADAM10, que es la que tiene la mayor parte de la actividad alfa-secretasa en nuestro cerebro, aunque hay otras que van a ayudarle también de la propia familia ADAM, ¿vale? E incluso una que se llama TACE. Son 4 las principales, pero principalmente ADAM10 es la importante. Sin embargo, según vamos envejeciendo, la situación va a ir cambiando, aunque también ocurre desde que somos niños. Desde que somos niños hay un corte beta-secretasa. Fíjense que el corte beta-secretasa, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, va a ocurrir por el aminoácido 1 de la secuencia del péptido beta-amiloide. Vamos a liberar este fragmento de APP soluble beta que no tiene ningún papel fundamental, pero aquí viene el C99 donde ya va la secuencia del amiloide entero. Esto lo va a hacer la enzima BACE. BACE1 es una enzima bastante específica, no tiene muchas otras funciones.
Y luego, posteriormente, viene una actividad que llamamos gamma secretasa, compuesta por todo este complejo proteico, donde está PEN2, APH1, nicastrina y el complejo de las presenilinas. Las presenilinas son las que tienen el poder catalítico para cortar el C99 y producir el beta-140 o 42. Y es aquí cuando empezamos a producir el amiloide. Esta sería la ruta amiloidogénica. Les vuelvo a repetir, esto está ocurriendo en todos nosotros desde la niñez, pero se va acelerando con la edad, sobre todo cuando ya llegamos a edades posteriores, en torno superiores a los 50-60 años, la producción de amiloide empieza a ser mayor, significativamente mayor. Esto no quiere decir que todos vayamos a hacer Alzheimer, ¿eh? Cuidado, simplemente que producimos más beta. El problema es que la beta agregue principalmente. Lo que sí les informo es que mutaciones, por ejemplo, en el complejo de las presenilinas, pueden dar lugar a tipos de Alzheimer de lo que se llama de temprano debut. Van a ser personas que porque han heredado una mutación, mientras que el Alzheimer principalmente se manifiesta en la mayoría de la población a partir de los 65 años, en estas personas que llevan mutaciones en las presenilinas o en la propia secuencia del amiloide, pueden aparecer entre los 25 años hasta los 65, con un predominio alrededor de los 40 años. Son formas de Alzheimer precoz bastante más graves. ¿Cómo es la fisiología de todos nosotros? Pues ahora mismo todos nosotros, mientras estamos sanos, estamos produciendo a beta-140, producimos muy poco a beta-142, que es el más agregante, pero lo producimos en muy baja concentración, de tal forma que ahora mismo en nuestro cerebro hay beta soluble, hay amiloide soluble. Este amiloide soluble, en principio, va a ser degradado por toda una batería de enzimas que tenemos dentro del cerebro, donde está la enzima degradadora de insulina, la neprilisina, la plasmina, la enzima convertidora de endotelina y la enzima convertidora de angiotensina. Todas ellas se encargan de reducir los niveles de amiloide, porque lo degradan, para impedir que esos niveles suban. Y por si fuera poco, tenemos también un sistema que lo aclara hacia la sangre. Es un receptor que se llama el LRP, y este permite la salida del amiloide soluble desde dentro del cerebro a la sangre, con lo cual lo aclaramos. Luego, una vez en la sangre, este amiloide se une al amiloide sistémico. Recuerden que, como hemos dicho al principio, todas las células de nuestro organismo tienen APP, por tanto hay un cierto nivel de amiloide sanguíneo que viene de otras células del organismo, y el hígado se encarga de degradarlos y remontar esos aminoácidos en otras proteínas de utilidad. Pero cuando este sistema empieza a fallar, que puede ocurrir aquí mismo, porque el LRP también tiene polimorfismos en algunas familias que impiden un aclaramiento perfecto, y sabemos que eso también es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Pero el problema se agrava con la edad, cuando esa ruta amiloidogénica que hemos hablado antes, donde están interviniendo BACE1, la beta secretasa, más la gamma secretasa, con las presenilinas como corazón catalítico, se encargan de activar cada vez más la ruta amiloidogénica y cada vez producimos más abetas. Abeta 1,40 en gran cantidad y 1,42 en mayor cantidad de la de antes, siempre manteniendo una proporción de 1 a 10. Pero el problema del 1,42 es que es muy agregogénico. De tal forma que en cuanto está en solución acuosa y nuestro cerebro está embebido en el líquido intersticial que deriva del líquido cefalorraquídeo, indudablemente es una solución acuosa con una consistencia muy similar al plasma, lo que va a ocurrir es que esta beta 1,42 también va a agregar muy fácilmente dentro de nuestro cerebro. Y aquí empieza el problema, porque la beta 1,42, una vez que empieza a agregar, por este aumento de concentración en el que la barrera hematoencefálica ha hecho, tiene un comportamiento de presa, como la presa, ¿no? Estamos ahí represando todo este beta, su nivel aumenta, agrega, y aquí, una vez que cambia de conformación, tiene un comportamiento como los priones, de tal forma que si él cambia en hoja beta, hace que todos los abetas que hay alrededor, solubles y normales, empiecen también a agregar, ¿vale? Y se produce una propagación por todo el cerebro, al igual que hacen los clásicos priones, que también son hojas beta. Además, los sistemas de declaración y de aclaramiento de la beta, del amiloide, con la edad desaparecen, pero también hay que recordar que nuestro cerebro ha evolucionado de unos monos que evolucionaron para vivir no más de 30 o 40 años. Y ahora mismo estamos teniendo
una esperanza de vida sin parangón en la historia de la humanidad, donde una mujer española es de las que más vive en el planeta, con una esperanza de vida de 84 años y medio. Un hombre español también está situado entre las personas con mayor esperanza de vida, estaría entre alrededor de 81 años y medio. Hemos duplicado la vida de unas neuronas que les recuerdo que son posmitóticas, no se dividen ni que tienen que estar funcionando a lo largo de toda nuestra vida. Por tanto, el esfuerzo es grande. Significa que tienen que ahorrar y no estamos preparados para ello. Los sistemas de degradación y de aclaramiento disminuyen. Y además van a intervenir chaperonas. Las chaperonas son moléculas que se unen al amiloide y lo convierten en hoja beta. Es decir, serían realmente malos amigos. Entre ellos está la ApoJ o la clusterina, cuyos polimorfismos también determinan ser un factor de riesgo para la aparición de la enfermedad de Alzheimer, o la acetilcolinesterasa, que es una enzima clave en la enfermedad de Alzheimer porque los tratamientos son anticolinesterásicos. Lo que queremos es aumentar la concentración de acetilcolina en la brecha sináptica, porque una de las características de los pacientes de Alzheimer es un déficit colinérgico. Y además esta enzima tiene también un sitio periférico que es capaz de unir a beta y favorece su agregación. Aparte de ello, va a haber metales con actividad redox, es decir, oxidantes como el cobre y el hierro, que pueden favorecer también la propia agregación del amiloide. Y ahora aquí se va a dar una paradoja. Como el amiloide que estamos produciendo cada vez produce más, pero se agrega dentro del cerebro, quiere decir que la concentración de amiloide soluble dentro de nuestro cerebro disminuye. Y si disminuye, ahora el LRP no lo saca, sino que otro receptor que está en el endotelio de los vasos que componen la barrera hematoencefálica empieza a introducir amiloide desde fuera del sistémico, con lo cual agrava la situación. Este receptor es el RAGE. ¿Qué ocurre cuando agrega el amiloide? Pues que pasamos de una forma monomérica, soluble, que no es tóxica, que tiene una conformación al azar, a unas formas muy tóxicas, que son los oligómeros. Los oligómeros es cuando dos moléculas de amiloide se unen, formando un dímero, o tres formando un trímero, o cuatro formando un tetrámero, y así sucesivamente. Estas formas tan pequeñas son capaces de quedarse en las brechas sinápticas entre dos neuronas y producir un daño insidioso y grave a lo largo de muchos años, que serían las fases prodrómicas, donde no vemos realmente unos síntomas, pero se está produciendo el daño. Nosotros los podemos ver en laboratorio. En nuestro laboratorio lo que hacemos es ponemos el amiloide, lo ponemos a agregar. La imagen de arriba que ven es por microscopía de fuerza atómica. Todos estos gránulos que vemos son esos pequeños oligómeros de A-beta con alguna protofibra más grande, como ven aquí. O los podemos ver también en estos círculos que vemos abajo, que son también oligómeros por microscopía de transmisión, por microscopía electrónica de transmisión. La tendencia de los oligómeros normalmente es a agruparse en grandes fibras. Esto que vemos aquí también son las fibras de amiloide que componen la placa senil, que es lo que se puede observar en el cerebro de un paciente de Alzheimer. Están compuestas por todas estas fibras de amiloide, o las podemos ver también, por ejemplo, por tinción con rojo Congo, que da esta clásica cruz de Malta que vemos aquí arriba por microscopía con luz polarizada. Y cuando lo observamos por microscopía óptica vemos estos agregados que en el siglo XIX, cuando observaron los primeros amiloides, les recordaron al almidón y de ahí se quedó este nombre de amiloide, algo que se parece al almidón, aunque el almidón les recuerdo que es un carbohidrato y no una proteína. Estos agregados van a aparecer posteriormente en la corteza o en el hipocampo, van a producir un daño porque serán los que maten a las neuronas, o en los depósitos vasculares, como hemos visto al principio de esta presentación. Cuando vamos a la memoria, que es la que clásicamente primero se daña, las sinapsis glutamatérgicas, les recuerdo que todo lo que aprendemos entra por el hipocampo. El hipocampo tenemos dos, situado uno en cada hemisferio, y es por el que recibimos toda la información, la integramos, la procesamos y la almacenamos. ¿De acuerdo? De hecho, ahora mismo ustedes que están aprendiendo, que me están escuchando, están estimulando su hipocampo. ¿Y cómo lo hacemos? Mandamos información de todas nuestras neuronas a través de los axones a una neurona que está en el hipocampo. A través de estas dendritas que rodean el soma, recibe esa información, la procesa y se la vuelve a enviar a otra por este axón. Esta sería la base de la sinapsis, ¿no? Y cuando hacemos una ampliación, un zoom de lo que ocurre en el hipocampo, vamos a encontrar esto. Encontrar un terminal presináptico. La neurona que llega al hipocampo y que cuando llega
trae una información. Es la que reflejamos en la parte de arriba con esta parábola invertida negra. ¿De acuerdo? Luego tenemos una brecha sináptica, que es el espacio. Disculpa, ¿hemos dejado de ver la presentación? ¿Algo ha pasado? Sí. Perdón. Entonces, ¿ahora mismo no se ve? No vemos nada. ¿Se ve o no se ve, Mari Carmen? Yo sí que la veo. Yo sí la veo. Ah, pues no, entonces solo soy yo. Yo tampoco. Entonces... Uy, ¡qué misterio! Bueno, un momentito, voy corriendo al Collaborate, dejo de... Yo no la veo, están diciendo que casi no la veo, ningún problema, la bajo y la vuelvo a compartir, ¿vale? Vuelvo a compartirla y ahora me dicen si la vemos. Disculpen, en el público tenemos una parte que la ve y alguna persona puntualmente que no. Curioso esto, a ver. Sí. Entonces, ¿ahora se ve, ahora la ven todos? Todavía no. ¿No? No. Vale, ningún problema. Entonces vamos a pasar al plan B y es que lo vamos a hacer desde el propio Collaborate, ¿vale? No se preocupen. Lo vamos a hacer desde otros ficheros. No son tan amables estos ficheros, pero... Sí. No se preocupen. Vamos con ello ahora mismo. Bien. Ahora sí que lo tienen que ver todos. Sí. Vale. Bueno, pues lo vamos a hacer. Por cierto, Duar, no está aquí colgada la tuya. Simplemente te lo digo. Bien. Sí, por favor, no me digan más que lo tienen. ya lo vemos. Ya lo sé. Esto ya lo sabemos. Es que esto es otro formato. Es formato PDF. Muchas gracias. Vamos a ir ahora ya con todos y les explico. Tenemos un terminal presináptico, que es la neurona que llega, una brecha sináptica, que es la que separa al axón que llega de la dendrita que recibe. Esto tiene que ser tiene que haber una imposibilidad de conexión, porque si no puede haber una conexión eléctrica errónea. Y luego el terminal postsináptico, ¿vale? Que es el que recibe esta información, que sería la dendrita de la segunda neurona, que es lo que tenemos aquí en esta otra parábola de la derecha. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense que esta es la base de la memoria. En nuestras neuronas del hipocampo, esto está ocurriendo además ahora mismo en todas, son neuronas. Ustedes están liberando glutamato, que es un neurotransmisor. Lo liberan desde la neurona que entra, la neurona presináptica, este presynaptic ending. Están liberando glutamato a la brecha sináptica. Este glutamato atraviesa la brecha sináptica, pasa a la siguiente neurona. En la dendrita tenemos un gran receptor, que es un canal, el receptor de NMDA. Este receptor, cuando se abre, es gigantesco y permite una entrada masiva de calcio, y lo que hace es que se activa por glutamato. De tal forma que nosotros el glutamato lo activa, entra calcio en gran cantidad dentro de la célula y esto dispara toda una señalización que va al núcleo y nosotros vamos a ir construyendo nuevas espinas sinápticas, que es la forma en que grabamos la memoria. Esto se lo explicaré ahora a continuación. Pero además, nosotros para mantener este estado de activación, el propio calcio produce la liberación por este terminal presináptico de un gas, que como es un gas puede viajar a la neurona presináptica, que es el óxido nítrico, ¿vale? Nitric oxide, NO. El gas va a la neurona presináptica y estimula la liberación de más glutamato. Esto es un loop que están haciendo ahora mismo todos ustedes según me escuchan. ¿De acuerdo? Y se mantiene activo por mucho tiempo. Es la forma en la que tenemos de fijar la memoria, a través del glutamato, el receptor NMDA y del NO. Indudablemente intervienen otros factores. Y aquí lo importante es que lo que vamos a generar son espinas sinápticas. Estas espinas sinápticas son plásticas. Son plásticas. Si nosotros estimulamos nuestro cerebro y le obligamos a aprender, tenemos muchas espinas sinápticas. Si nos dejamos llevar, no tenemos espinas sinápticas porque son muy caras de mantener. Las ven aquí y se comportan como las espinas de un rosal, ¿vale? En la imagen de la derecha tienen las espinas sinápticas que obtenemos en nuestro laboratorio con cultivos de neuronas de hipocampo de ratón. Y ahora fíjense, porque lo que va a ocurrir es que en la situación patológica del Alzheimer, estos oligómeros que hablamos, que son muy pequeños, que se están liberando en la brecha sináptica, se unen principalmente al receptor de NMDA y no permiten que se cierre, con lo cual hay una entrada anormal permanente de calcio
que va a producir la muerte de las espinas sinápticas en primera instancia, ahí no vamos a ser conscientes de casi nada, de lo que está ocurriendo, y a la larga la muerte de las neuronas, que es lo que vamos a observar en el hipocampo de las personas que tienen Alzheimer. Indudablemente, fíjense que la imagen de la derecha está también obtenida en nuestro laboratorio. En la parte de arriba ven una dendrita con todas las espinas sinápticas sanas en cultivo. En la segunda hemos tratado con un amiloide que lo estamos viendo en forma agregada con un color fucsia. Y lo primero que pueden observar es que estas neuronas, esta neurona de abajo tiene muchas menos espinas, simplemente por la presencia del amiloide, ¿vale? Porque las mata. Y además ese amiloide se une específicamente a las espinas sinápticas a nivel de los receptores de NMDA e impide, por tanto, la buena formación de la memoria, pero sobre todo mata a las espinas sinápticas. Muy bien, pues esto es lo que yo les quería contar. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas luego estaré encantado de resolverlo. Ahora es el momento de mi siguiente compañero. Muchas gracias por su atención. Adiós a todos. Muchas gracias por la presentación. Ahora daremos la palabra al doctor Eduard Riera. Le presento muy brevemente. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y es coordinador de Medicina Nuclear en CETIRAS CIRES. En cuanto a la docencia que imparte, él da el módulo de Medicina Nuclear en el ciclo formativo de grado superior de imagen para el diagnóstico en Eixample Clinic. Y ya he visto que la presentación se ve correctamente, así que adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un placer poder estar aquí compartiendo con vosotros este foro. Me centro en esta presentación en las aplicaciones clínicas de los biomarcadores que utilizamos en estos momentos de manera asistencial. Voy a aprovechar que tenemos una tecnología especialmente avanzada, pero estos son realmente los biomarcadores que estamos utilizando y con la intención de manejarlos adecuadamente y junto a los equipos tecnológicos ya de vanguardia y a herramientas de software que de alguna manera se comportan como inteligencia artificial, poder ofrecer cada vez más o ser cada vez más útiles al neurólogo, al neuropsicólogo clínico, que sobre todo en las fases más prodrómicas y preclínicas de la enfermedad, que es donde nos interesaría más poder actuar. Empezaré con este PTRM de flúor 18 desoxiglucosa, que parecen todos los nombres muy complejos, pero en definitiva lo que pretendíamos aquí es indicar que la glucosa el cerebro es el gran consumidor de glucosa del organismo y aprovechando esto, esta glucosa lo que hace es entrar a través de es un monosacárido que entra a través de una glicoproteína de membrana, el GLUT, que le permite la entrada al interior de la célula. Una vez entra en la célula, participa en la glucólisis, síntesis de glucógeno, acetil-CoA y, en definitiva, obtener el ATP y la energía que es fundamental para todas las células. Lo que hacemos aquí de alguna manera es engañar al cerebro y estamos administrando una exosa muy parecida a la glucosa, que es una flúor desoxiglucosa y que está marcada con flúor 18. Este flúor 18 es un emisor de positrones que a su vez lo que es un emisor, es una sustancia radioactiva, inestable, poco radiactiva porque nos permite trabajar en diagnóstico por la imagen, pero suficientemente inestable como para que produzca una emisión de fotones que una vez entran en la célula a través de este complejo con la flúor desoxiglucosa, la proteína GLUT de membrana no lo reconoce, lo permite entrar, pero cuando empieza a entrar hacia la glucólisis se encuentra ya con una enzima, la fosfoglucosa isomerasa, que no lo reconoce, que paraliza el procedimiento metabólico de esta flúor desoxiglucosa, de manera que se queda retenida en la célula, en este caso, si estuviéramos en la corteza cerebral, en la neurona, y que de alguna manera muy esquemática, pues este compuesto estaría emitiendo fotones desde la propia célula, de manera que podríamos hacer esta emisión, pues que podría ser brillante, que lógicamente, pues cuantos más neuronas pues veremos por centímetro cúbico o por volumen, pues veremos más emisión fotónica. Cuantas menos neuronas puedan haber, porque estemos delante de un proceso neurodegenerativo, pues menos emisión fotónica habrá. Para detectar esta emisión fotónica necesitamos un detector de emisión de positrones, que no es más que este equipo, que lo que permite, en este caso en los estudios cerebrales, es detectar la emisión de las neuronas funcionales que han incorporado la flúor desoxiglucosa marcada con el flúor 18 y que ahora las estamos detectando en nuestro detector.
Hablábamos de que la tecnología es avanzada. Este es uno de los 3 equipos que hay actualmente en España. De hecho, 2 son tan extraordinariamente avanzados como este. Son equipos PTRM y que lo que permiten es un diagnóstico híbrido de la tomografía de emisión de positrones junto a la resonancia magnética. De tal manera que lo que nos permite obtener es una resonancia de alto campo de 3 teslas, nos permite obtener un mapeo morfológico estructural del cerebro y a la vez un mapeo glucídico metabólico del cerebro. Y en este caso, pues con todas las imágenes cerebrales en los distintos cortes axiales, coronales y sagitales del espacio para poder determinar la distribución o la biodistribución de esta flúor desoxiglucosa en el cerebro. De tal manera que una vez la hemos inyectado y hemos procedido a la adquisición, podemos ver la captación en un cerebro que en principio era un cerebro normal, vendría a ser homogénea, hay partes, la zona más posterior del cerebro que suele ser fisiológicamente más captante, pero que en general sería una captación homogénea, conservada en todas las áreas corticales y en parte de las subcorticales, y que además, importante, es una captación prácticamente simétrica entre ambos hemisferios. Podemos ya también obtener imágenes en 3D, veríamos esta captación pues, más o menos rosada de todas las áreas cerebrales, simétrica en los 2 hemisferios, y luego además podemos hacer análisis de determinación cuantitativa, en la que luego también aplicado a 3D podríamos ver este cerebro prácticamente gris en todas sus partes. Hay pequeñitas áreas que pueden ver verde azuladas que corresponden a impresiones de surcos o fisuras. Este sería un paciente de 83 años, ya mayor, y por lo tanto con un nivel de atrofia mayor, una mayor representación de surcos, fisuras, pero sin embargo si lo miramos, la captación sigue siendo homogénea, conservada y además muy simétrica entre ambos hemisferios. Es decir, este señor tendría una atrofia característica de su edad, pero no tendría ningún patrón característico de enfermedad neurodegenerativa. Otra mujer de 73 años también con un patrón homogéneo, pero ya no queremos solamente proceder a un análisis visual cualitativo. Para nosotros esto podría ser una captación homogénea, pero lo que pretendemos todavía, y de hecho el software o herramientas de inteligencia artificial nos permiten, pues como en este programa, analizar el cerebro, 26 áreas cerebrales, marcando las diferencias entre los dos hemisferios y, por tanto, pudiendo determinar, pues en el caso de un estudio sobre todo de enfermedad neurodegenerativa posterior, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, pues valorar todas estas áreas temporales, parietales, cinguladas posteriores, precuneos, pero también podríamos valorar las áreas frontales, las áreas occipitales y el resto de áreas cerebrales. De esta manera nos va a dar una mayor confianza diagnóstica, es un second look que tenemos los facultativos especialistas, pero además una menor variabilidad interobservador en la emisión de diagnóstico que podamos hacer, lo cual da mucha más garantía de diagnóstico. Este es un PTRM y lo que hace es una adquisición, como he dicho, híbrida, que además es sincrónica. Más o menos una resonancia cerebral dura unos 20 minutos. En nuestro caso, hemos conseguido que el estudio dure unos 25, porque al ser sincrónica, el PET tiene una duración algo superior, de manera que a la vez van adquiriendo los 2 estudios y en 25 minutos hemos podido acabar. Los pacientes, evidentemente, con deterioro neurodegenerativo son pacientes que pueden tener cierta incomodidad, más que la que ya tenemos en condiciones normales, y por lo tanto interesa que las exploraciones sean lo más rápidas posibles. Con 25 minutos generalmente se soporta relativamente bien, y lo que nos permite aquí, como he dicho antes, era ver un mapeo estructural a partir de la resonancia. Lo que vamos a poder determinar son áreas de atrofia cerebral, de atrofia cortical, y que además las podemos incluso cuantificar en diferentes áreas, igual que podemos hacer con el mapeo glucídico. ¿Qué pasa con un cuadro, con un patrón de enfermedad de Alzheimer? Si nos fijamos ahora, hay una hipocaptación, pueden ver más posterior, sobre todo la parte izquierda, que es su derecha, y si lo comparamos con un cerebro normal, que sería una captación homogénea, pues vemos que estas zonas cerebrales tienen menor captación, sobre todo esta parte izquierda. En un examen 3D también veríamos cómo, comparándolo con un cerebro normal, hay muchas más áreas verdes. Estas áreas verdes pues, que corresponderían a regiones parietotemporales, sobre todo izquierdas más que derechas, y que corresponderían también al área del precúneo, a cinguladas posteriores, y que cuando las analizamos también en un 3D con cuantificación, también volveríamos a encontrar estas áreas diferenciadas de un patrón normal
en este azul-verde, que corresponderían a estas zonas que están afectadas dentro de la propia patología neurodegenerativa posterior característica en la enfermedad de Alzheimer. Como decía, nos basamos además en parámetros cuantitativos. Esto nos va a dar más fiabilidad diagnóstica y más reproducibilidad de interobservador. Podemos comparar, y lo que analizábamos visualmente nos lo corrobora la cuantificación en estas zonas características de enfermedad de Alzheimer en el cerebro, en el hemisferio izquierdo, pero también en el derecho en menor cantidad, en menor cuantificación, pero también alteradas. Naturalmente, como estamos hablando de un equipo híbrido, estamos aprovechando la información estructural y la información metabólica. En cuanto a la información estructural, vamos a poder utilizar también las escalas de atrofia hipocampal que se pueden utilizar pues, en un patrón, aprovechando un patrón de resonancia de 3 teslas, en las que, como decía antes pues, Francisco Muñoz, había una degeneración neuronal, hipocampal, y lo que vamos a ver es en esta área cómo se reduce por la atrofia y por la neurodegeneración. Esta neurodegeneración estructural la podemos comparar con la neurodegeneración metabólica que veríamos en la imagen. Pero lo importante también aquí es no ver solamente la enfermedad una enfermedad relativamente avanzada y que nos daba un patrón pues, que era muy evidente, esta hipocaptación. Y vamos a intentar buscar alteraciones más sutiles en este caso. Podemos encontrarlas en estadios que podríamos corresponder a situaciones menos avanzadas de la enfermedad. Pues la verdad es que sí, podemos ver una captación más sutil, una hipocaptación izquierda mucho más sutil que la anterior que habíamos visto, pero también el análisis 3D nos permitiría pues, visualizar estas pequeñitas zonas verdes y estas áreas azuladas en el estudio con cuantificación que, aunque discretas, ya nos permiten visualizar una alteración incipiente neurodegenerativa posterior. Evidentemente tenemos los parámetros de cuantificación que nos ayudan y que nos permiten, pues en un caso avanzado como este, ya es muy visual, pero en casos pues, más sutiles nos permiten también corroborar nuestras impresiones diagnósticas. Por supuesto, como estamos dentro de una enfermedad neurodegenerativa, hay otros diagnósticos diferenciales, y diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad sobre todo de neurodegeneración posterior, podríamos tener enfermedades neurodegenerativas anteriores, las demencias frontotemporales, por ejemplo, mucho menos frecuentes, pero que se dan y que, por tanto, el patrón metabólico nos puede permitir descartar esta hipocaptación que si comparamos pues, con un patrón normal, pues que veremos también que efectivamente pues, hay una hipocaptación en toda el área, se convierte en una zona verdosa, toda la zona frontal, sobre todo derecha, pero ya por una parte con una cierta ya compromiso más posterior hacia regiones temporales, ¿no? De alguna manera también las cuantificaciones nos van a servir igualmente y aquí y el análisis visual en 3D pues también nos permite detectar áreas que están hipocaptantes, hipometabólicas y que por lo tanto corresponden a una degeneración, a una neurodegeneración del predominio anterior. Las cuantificaciones, pues nos podríamos ver estas áreas frontales que están hipometabólicas, las zonas parietales o occipitales están conservadas, pero también las temporales ya se están afectando en este patrón frontotemporal. No todas las demencias son únicas, realmente luego la variabilidad clínica es mucho más compleja, hay mucha más variabilidad y una de las patologías, de las comorbilidades que están asociadas a la demencia, la neurodegeneración, sería la patología vascular. La patología vascular que también la podemos determinar en los estudios de resonancia, sobre todo pues, a partir de scores como este score FACICAS, que lo que nos permiten ver son áreas de microangiopatía, de microangiopatía vascular en la sustancia blanca, son estas formaciones blanquecinas que ven aquí periventriculares y que de alguna manera pues en un patrón, por ejemplo, como este, que es un patrón normal de metabolismo cerebral, sí que se asocia o tiene una comorbilidad, que es una microangiopatía significativa, con un grado FACICAS entre 2 y 3 y por lo tanto importante, y que lo que nos permite es advertir al neurólogo de que hay una serie de factores también que deben corregirse dentro de este paciente, como pueden ser factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, dislipemias, que pueden generar esta patología vascular de pequeño vaso.
Por supuesto, esta enfermedad de pequeño vaso puede asociarse también, puede ser una comorbilidad a una enfermedad de Alzheimer. En este caso sería un patrón de enfermedad de Alzheimer, característicamente con una hipocaptación posterior, parieto temporal, pero además asociada a una comorbilidad con una microangiopatía que también debe advertirse al neurólogo. De hecho, esta es una comunicación que presentaremos ahora en el próximo Congreso Nacional. Hemos analizado los primeros 100 estudios PTRM cerebrales realizados a pacientes con estudio de deterioro cognitivo, de los cuales en 25 hemos encontrado patrones de microangiopatía con grados, con score de FACECAS mayor o igual a 2. De hecho, un 20% demostraron microangiopatía cerebral asociada a un patrón morfometabólico de neurodegeneración, pero un 5% de los pacientes con deterioro cognitivo clínico no presentaban alteraciones metabólicas demostrativas de ningún tipo de neurodegeneración, por lo cual aquí dejamos la posibilidad de estas demencias vasculares que pueden estar dentro del ámbito de las enfermedades neurodegenerativas. Luego aquí lo que concluíamos o lo que concluiremos y presentaremos es que la inclusión de estas secuencias RM para identificar enfermedad cerebrovascular debe contemplarse en estos pacientes con deterioro cognitivo. Por supuesto, lesiones vasculares mucho más significativas, mucho más grandes, como podría ser este hematoma lobar, provocan en el estudio metabólico una pérdida de neuronas, por lo tanto una pérdida de actividad y por lo tanto unas imágenes frías que en el corregistro podemos corregistrar y analizar con estas áreas de cortes, en los cortes espaciales. Tras luego, este patrón metabólicamente simularía una enfermedad de Alzheimer, pero al tener el corregistro con el informe con el análisis estructural podemos confirmar definitivamente que corresponde exactamente al área de lesión vascular extensa y estratégica. El último biomarcador de imagen, el PET-amiloide. El PET-amiloide, entramos igual, el procedimiento es muy parecido al PET con glucosa, lo que pasa es que en este caso estamos inyectando en sangre un radiofármaco que es el flutometamol, florbetapil, florbetapen, son nombres complejos, pero que en definitiva también están marcados con flúor 18, por lo tanto también emiten radiación en forma de fotones y por lo tanto también vamos a poder ver, en este caso no sobre las neuronas, sino que lo que va a brillar serían las placas neuríticas de beta-amiloide en los que se ha fijado el radiofármaco. Cuanta más concentración haya, si son suficientes, podremos detectarlas nosotros también en un equipo detector de emisión de positrones. La intención es ver cómo este trazador se distribuye de manera normal en la sustancia blanca, es una captación normal. Fijémonos que cambia totalmente respecto a la captación de glucosa, no tiene nada que ver con el patrón metabólico de glucosa que decíamos en el PET cerebral con flúor desoxiglucosa. En este caso lo que vamos a mirar es esta captación en sustancia blanca y vamos a determinar que esa captación no exceda y no se vaya más allá de la sustancia blanca y esté ya afectando a territorios corticales, cerebrales, que son los que representarían ya un patrón anómalo y de extensión de una anómala extensión de placas neuríticas. Entonces, si nos fijamos en estas imágenes, pues de cómo podemos ver estas pequeñas astas y estas líneas de la sustancia blanca que luego quedan difuminadas y que se pierden al analizar cuando la enfermedad se extiende captando en la placa neurítica cortical. Podemos presentarlas en blanco y negro, en color, hay diferentes presentaciones. La cuestión es diferenciar esta distribución normal de la sustancia blanca respecto a la sustancia a una distribución ya difusa. En estos momentos, comercialmente, estos radiofármacos nos indican que la conveniencia de informar de manera binomial, de manera patológica o no patológica. Sin embargo, ya hay publicaciones recientes, de hecho una muy reciente ahora, sobre todo con la Fundación Pascual Maragall que ha participado, el BBRC, que ya está haciendo grados de captación y que permiten también cuantificar esta captación atípica de amiloide. De alguna manera ya para acabar, pues una propuesta de un algoritmo procedimental muy interesante que se ha publicado recientemente en un Lancet Neurology, en noviembre por un grupo de muchos expertos de medicina nuclear, de radiología, de neuropsiquiatría, es que parece complejo, pero que en realidad sería basándonos primero, lógicamente, en una evaluación neuropsicológica y en una imagen estructural. Si realmente a partir de aquí se ha podido
confirmar una sospecha diagnóstica se acaba, pero pueden haber situaciones que necesitan más estudios. Uno, la enfermedad de Alzheimer se sospecha, otra, se pueden sospechar otras enfermedades que no son de Alzheimer, y en un tercer camino sería aquellos déficits cognitivos asociados a desórdenes de movimiento, parkinsonismos, que esto lo dejaríamos en otro lado aparte. Nos centraríamos en estos dos y en el cual pues, el camino hacia el amiloide podría finalizar si el estudio con amiloide es positivo, si estamos sobre todo en un estudio con amiloide positivo en pacientes jóvenes, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el valor predictivo negativo del PET con amiloide es muy alto, pero que pacientes, sobre todo muy añosos, pueden tener una concentración de amiloide significativa y que para nosotros pudiera interpretarse como patológica sin correlacionarse con ningún proceso neurodegenerativo determinado. En caso contrario, si realmente el amiloide no fuese negativo o fuese no concluyente y el diagnóstico continuase siendo incierto, podríamos acabar con un nuevo estudio, que sería con un FDG-PET, un estudio con fluordesoxiglucosa, para establecer este patrón. Lo mismo en el patrón de fluordesoxiglucosa, si sospechamos otras enfermedades como no Alzheimer, como podría ser, por ejemplo, la demencia frontotemporal que hemos visto antes, pues procederíamos a un estudio con 18 FDG. Si el patrón es típicamente no de Alzheimer, sino de otra patología concreta, pues aquí acabaría también. Pero si siguiésemos teniendo pues, una situación que no sería concreta y que no nos permitiese orientar la patología neurodegenerativa determinada, tendríamos otra vez de nuevo el amiloide para poder entrar en este primer camino. Únicamente dejaría el último camino de los parkinsonismos, que esto ya podrían entrar en otros foros, y que podríamos hacer los estudios también con fluordesoxiglucosa en aquellas situaciones en las que otras exploraciones características para estas situaciones no sean concluyentes. En definitiva, lo que pretendemos en estos momentos en nuestro entorno es disponer de una tecnología diagnóstica y de una radiofarmacia comercial que sea capaz de ofrecer al facultativo especialista una suficiente confianza diagnóstica, limitar la variabilidad interobservador de los facultativos especialistas que leemos este tipo de exploraciones e intentar proporcionar al clínico la mayor información posible siempre dentro de estadios precoces. Y de alguna manera estar preparados para que en el momento en que pudieran haber ya tratamientos que pudieran luego también seguirse y que pudieran monitorizarse de una manera a través de imagen o a través de softwares, de herramientas diagnósticas de cuantificación, estuviéramos también preparados ya desde el ámbito asistencial, no únicamente científico. Y nada más. Dejo... Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a dar la palabra a nuestra tercera ponente. Ella es la doctora Nina Gramunt. Es doctora en psicología y neuropsicóloga y es la directora técnica del área social y de divulgación de la Fundación Pascual Maragall. Tiene una larga trayectoria en el envejecimiento y demencias desde una perspectiva clínica, de investigación y también de docencia. En este último ámbito, ella es profesora en el Máster de Neuropsicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nina, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer poder asistir a este interesante evento. Si me permitís, voy a compartir la presentación. Y bien. Ajá. De acuerdo. ¿Me confirmas, Mari Carmen, que la estáis viendo, por favor? Sí, perfecto. Estupendo. Bien, pues después de las ponencias del doctor Muñoz y del doctor Riera, que nos han explicado de manera tan específica, ¿no?, cómo va cambiando este cerebro ante una enfermedad neurodegenerativa, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, yo voy a abordarlo desde un punto de vista más cotidiano, ¿no?, de cómo se refleja esto en el día a día. Y intentaremos dar respuesta a esta pregunta que ya les anticipo, que no es dicotómica, no es sí o no, de si se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer.
En la Fundación Pascual Maragall, desde hace años que nos dedicamos a la investigación a partir del deseo de Pascual Maragall cuando anunció que le habían diagnosticado esta enfermedad, que dijo en aquel momento que él quería ayudar a derrotar esta enfermedad porque en ningún lugar estaba escrito que tuviera que ser invencible. Entonces, siguiendo esta máxima, a eso nos dedicamos esencialmente en la investigación en la Fundación Pascual Maragall, a la detección precoz de la enfermedad y a investigar acerca de su posible prevención. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer, y seguro que muchos de ustedes, pues si están atendiendo a este foro es porque desafortunadamente estén actualmente viviendo de cerca o hayan vivido esta enfermedad en algún ser querido, en algún familiar próximo, pues sabrán perfectamente que aunque normalmente se tiende a asociar la enfermedad de Alzheimer, pues cuando alguien no la conoce de cerca y le preguntas ¿qué es el Alzheimer? Te dicen, bueno, aquello de que cuando la gente mayor pierde la memoria. Primero, ni es una consecuencia natural del hecho de envejecer y además, desgraciadamente, va mucho más allá de un mero problema de memoria. Sí que empieza por ahí, porque como muy bien nos ha explicado el doctor Muñoz, la primera estructura que fundamentalmente se ve afectada por esta acumulación de alteraciones neuropatológicas en la enfermedad es el hipocampo, que esta estructura, que se llama así porque etimológicamente quiere decir caballito de mar y porque su anatomía, su forma, tiene una similitud con este animal, con este ser de la naturaleza, pues el hipocampo, como muy bien ha contado el doctor Muñoz, tiene un papel crucial en la formación de las nuevas memorias, de los nuevos aprendizajes. Y esto sería lo que nos explicaría que entre los primeros síntomas de la enfermedad destaca esta pérdida de memoria que particularmente se caracteriza por esta dificultad o imposibilidad de recordar cosas recientes, nuevas informaciones, detalles de conversaciones, dar recados, etcétera. Y en cambio esta persona recuerda muy bien eventos del pasado, de su infancia, de su adolescencia, de cuando hizo la mili, en fin, una serie de batallitas, ¿no? que decimos, ¿cómo puede ser que eso lo recuerde tan bien? Mientras que no recuerda a lo mejor darme un recado telefónico diciendo pues que esta mañana llamando a nuestro hijo advirtiendo de que venía a comer, ¿no? Y esto desorienta mucho a la familia. Desgraciadamente, a medida que la enfermedad progresa y que por eso se le llama enfermedad neurodegenerativa, porque hay una degeneración progresiva de las neuronas de manera generalizada en el cerebro y como íbamos viendo en estas imágenes, esta atrofia cada vez se va haciendo más extensa, pues a raíz de eso, acompañando a esa neurodegeneración, irán apareciendo otros síntomas que exceden más allá del puro problema de memoria. Por tanto, también aparecerán problemas de lenguaje, dificultad para hacer tareas, al principio más complejas y luego cada vez más simples. La persona que padece la enfermedad irá presentando ciertos problemas de desorientación. Al principio, pues con más frecuencia irá confundiendo o olvidando el día de la semana o el día del mes, pero también a medida que la enfermedad progrese tendrá dificultades en espacio, en ubicarse en el entorno próximo, al principio en entornos menos conocidos, luego en entornos más conocidos. Se agravará los problemas de orientación en tiempo hasta desconocer en qué año está o tener problemas para recordar incluso la propia edad, porque también aparecerán problemas en la orientación en persona. Su capacidad de razonamiento y de tener un juicio adecuado de las circunstancias irá disminuyendo. Evidentemente, los problemas de memoria irán a más y la pérdida de objetos cada vez será más frecuente, se darán problemas en el estado de ánimo, pueden aparecer cambios de conducta y una acusada pérdida de la iniciativa, es decir, que van a necesitar el impulso de otras personas para iniciar diferentes actividades del día a día, lo que se llama sintomáticamente un cuadro apático, una pérdida o disminución clara de esta iniciativa. Bien, esto claro va a conllevar una pérdida funcional, que quiere decir que esta persona cada vez va a ser menos capaz de desarrollar su día a día de manera autónoma y por tanto va a precisar de una tercera persona, de alguien que al principio va a necesitar supervisarla, pero que luego va a necesitar una ayuda cada vez más directa, más necesaria y más extensa a lo largo del día. Bien,
Ahora también nos presentaba el doctor Riera diferentes técnicas de neuroimagen. Esta que les presento aquí está representando un PET cerebral, en este caso de amiloide, con uno de estos radiofármacos, de estos trazadores, que lo que nos está demostrando de manera muy simplista es la evolución de la acumulación de beta-amiloide en el continuum de la enfermedad de Alzheimer, porque la enfermedad de Alzheimer, como pasa con la mayoría de enfermedades neurodegenerativas, no es una enfermedad que aparezca de un día para otro, o sea, ayer no tenía Alzheimer y hoy tengo Alzheimer, sino que es algo que va apareciendo en un continuum de manera progresiva. En este caso, los colores, a medida que se van haciendo más cálidos, nos están demostrando una mayor acumulación de proteína beta-amiloide y que además, consecuentemente, va a llevar acompañada esta neurodegeneración, esta atrofia cerebral cada vez más extensa. Hoy en día, lo que nos dice la investigación científica actual, gracias a este conocimiento, sabemos que la enfermedad empieza a desarrollarse a nivel neuropatológico hasta 20 años antes de que aparezcan los síntomas. Es decir, que existe una fase que también lo ha apuntado el doctor Riera, preclínica, asintomática, una fase en la que la persona todavía no muestra signos evidentes de que le está pasando nada a su cerebro, y cuando realmente aparecen los primeros síntomas en la fase que le llamamos de deterioro cognitivo leve, que se distingue de la demencia porque en fase de deterioro cognitivo leve todavía funcionalmente la persona es independiente, no tiene un impacto claro en las actividades de la vida diaria. Cuando se hace este diagnóstico, que hoy en día todavía es clínico, lo que vemos es que ese cerebro ya tiene una considerable acumulación de neuropatología, pero que gracias también a la neuroplasticidad, como apuntaba el doctor Muñoz, y a lo que se llama la reserva cognitiva, el cerebro tiene sus estrategias para de alguna manera disimular esto que le está sucediendo, hasta que llega un momento que esta capacidad de neuroplasticidad y de compensación con otros circuitos neuronales ya no puede dar más de sí, y es cuando aparecen los síntomas. Y bien, es aquí donde quiero ubicarles los niveles distintos de prevención de los que podemos hablar, que no solo son aplicables a la enfermedad de Alzheimer. Los niveles de prevención se aplican a muchas situaciones, condiciones o circunstancias relacionadas con la salud. Pero yo los voy a enfocar en la enfermedad de Alzheimer porque es el tema que nos ocupa. Y podemos hablar fundamentalmente de 3 niveles de prevención, de primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué es lo que caracteriza cada uno de estos niveles? Pues la prevención primaria, hablamos de ella cuando lo que pretendemos es procurar evitar que aparezca el problema, en este caso que aparezcan los cambios patológicos cerebrales. Cuando hablamos de prevención secundaria es cuando ya han empezado a acumularse estos cambios patológicos en el cerebro, lo que intentamos es tratar de minimizar su impacto o de retrasar al máximo la aparición de la sintomatología clínica, de lo que realmente va a conllevar a la dependencia. Y por último, la prevención terciaria sería aquella que está dirigida cuando ya llegamos tarde a todo lo demás, cuando desgraciadamente la enfermedad ya se ha manifestado en su plenitud, con toda su sintomatología, y aquí estarían todas aquellas actuaciones que están dirigidas a tratar de minimizar su impacto, a mejorar la calidad de vida, el bienestar, o a optimizar en la medida de lo posible las capacidades de esa persona, o ayudar a las personas a quienes le cuidan para promover unos mejores cuidados y también para favorecer la calidad de vida de las personas cuidadoras. Entonces, dentro de la prevención primaria, hemos de apuntar que hoy en día todavía no podemos hablar de una causa única, de una cabeza de turco a la que la podamos responsabilizar de la aparición y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y más que de una causa, de lo que hemos de hablar es de factores de riesgo, porque lo que nos está demostrando la evidencia científica es que es difícil que vayamos a encontrar una causa, alguien, algún dato al que le podamos echar la culpa de la aparición de la enfermedad de Alzheimer, sino que se debe sobre todo a un conjunto de factores de riesgo. Nos dice un estudio de una revista, Alzheimer's and Dementia, de hace un par de años, que a los 45 años el riesgo que tenemos todos como población de acabar desarrollando Alzheimer a lo largo de la vida es de entre un 10 y un 20%. Y este riesgo de Alzheimer se podrá ver modulado de acuerdo a 2 tipos de factores de riesgo no modificables, que son la edad y la genética, y factores de riesgo modificables.
Entre los factores de riesgo no modificables, que hemos dicho que está la edad y la genética, hemos de decir que la edad avanzada es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Pero eso no quiere decir que sea una consecuencia inevitable de envejecer, porque no lo es. El otro, que es la genética, también lo apuntaba el doctor Muñoz. La inmensa mayoría de casos de enfermedad de Alzheimer, según los estudios, vamos a ver que nos hablan entre un 97, un 99%. Voy a darle la vuelta al revés. Es decir, la enfermedad de Alzheimer solo está genéticamente determinada. Hay muchos estudios que nos dicen que incluso solo en un 1% de los casos. Es decir, que está codificada en un gen que hayamos heredado del padre y de la madre, o de la madre, perdón, y que sí o sí vayamos a desarrollar la enfermedad, como es el caso, como se ha apuntado antes, de las presenilinas, de estos genes que pueden llevar, digamos, de alguna forma codificada la enfermedad de Alzheimer. Bien, pero ¿qué pasa? Que en el otro 99%, 97, 98%, según los estudios que miremos, la enfermedad de Alzheimer se le llama esporádica, es decir, que depende de estos otros factores de riesgos y en los cuales la genética actúa, hace un papel como un factor de riesgo más añadido de susceptibilidad, pero quiere decir que no es determinante, como es el caso del gen de la POE en la presencia del alelo 4 y que todavía se incrementa más el riesgo si se tienen los dos alelos 4. Pero aún así no se puede hablar de que sea determinante. Y por otro lado están los factores de riesgo modificables, que son aquellos sí que nosotros podemos de alguna manera modular a lo largo de la vida para tratar de mover este botoncito del riesgo y tratar de que este 10-20% de riesgo de la enfermedad a los 45 lo podamos modular. ¿Y qué entendemos por factores de riesgo modificables? Tenemos que ver, o sea, tenemos que hablar de aquellos que tienen que ver con los hábitos de vida saludable. Y dentro de estos hábitos de vida saludable tenemos que hablar, por ejemplo, de la actividad cognitiva a lo largo de la vida. Los nuevos aprendizajes y los retos mentales, cada nuevo aprendizaje, aquello que estábamos viendo de la plasticidad, de las espinas dendríticas, etcétera, contribuyen a generar nuevas conexiones entre neuronas. Por tanto, hace que el cerebro tenga una mayor capacidad de reserva, de lo que se llama la reserva cognitiva. Eso no nos va a actuar como una vacuna, no nos va a prevenir de tener la enfermedad, pero sí que puede hacer que el cerebro sea capaz de alargar esta fase preclínica durante un poco más de tiempo. Es decir, que le ganemos años y calidad de vida al posible desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, estarían el siguiente hábito saludable al que necesariamente tenemos que hacer mención es a la importancia de la actividad física y del ejercicio físico. El hecho de vencer al sedentarismo y realizar ejercicio físico de manera regular, todos sabemos que contribuye a una buena salud cardiovascular, todos sabemos que si tenemos factores de riesgo cardiovascular nos van a indicar pues, que una de las maneras de controlarlo al margen de la medicación es mediante la actividad física, la nutrición, etcétera, etcétera. Pero es que estos hábitos de vida también tienen un impacto en la salud cerebral, también favorecen esta eventual resistencia, digamos, del cerebro a la aparición posible de patología. Por otro lado, la nutrición. Estamos asistiendo en las últimas décadas y sobre todo en la última década a un boom, ¿no? De un montón de tipos de dietas, de modas, de tendencias, etcétera. Lo que nos dice la ciencia sobre todo es el poder preventivo para la salud cardiovascular y cada vez más también para la salud cerebral de la dieta mediterránea, algo que forma parte además de nuestro patrimonio cultural y que además está considerado, ¿no? por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. La dieta mediterránea tiene entre sus muchas ventajas que es adaptable además a muchas de los eventos o circunstancias de riesgo cardiovascular que podemos padecer. Una persona diabética puede seguir una dieta mediterránea, pero controlando la ingesta de azúcares y hidratos de carbono. Una persona que tiene un colesterol, que es otro gran factor de riesgo cardiovascular y también enemigo de la salud cerebral, va a poder ayudar a controlar los niveles de colesterol en sangre con una dieta mediterránea, pues controlando particularmente la ingesta de proteína animal, etcétera, etcétera. Entonces, el otro gran eje de la
prevención o de la promoción, en este caso, de la salud cardiovascular y también cerebral, es el control de los factores de riesgo cardiovascular. Por aquello que todos hemos oído infinitas veces de que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, o aquello del mens sana in corpore sano. También la evidencia científica cada vez nos demuestra que es realmente sólida y consistente esta relación. Además, aquí también tendríamos que incorporar la importancia del sueño. Un sueño reparador, aquel sueño que realmente nos ayuda a desconectar del día, como digo yo, a hacer clic con ese interruptor, ayuda al cerebro a deshacerse de productos tóxicos del metabolismo, como es precisamente estas agregaciones tóxicas de la proteína beta-amiloide, por ejemplo. Entonces, evidentemente, todos los hábitos de vida que tienen que ver con el control de los factores de riesgo cardiovascular, como es el evitar pues, el fast food, la comida rápida, el fumar, otros hábitos tóxicos, la ingesta excesiva de alcohol, etcétera, etcétera, además de los controles de salud necesarios para tratar de mantener a raya los factores de riesgo cardiovascular, van a favorecer la salud cerebral. Entonces, dentro de la prevención secundaria damos un paso más. ¿Qué pasa cuando ya hemos detectado que en ese cerebro hay algunos cambios neuropatológicos y lo que queremos tratar de evitar es que la sintomatología aparezca lo más tarde posible y que por tanto ganemos en años de autonomía y de calidad de vida? Pues aquí es donde está centrada la investigación actual y puntera en la prevención de la enfermedad de Alzheimer a partir de nuevos ensayos clínicos con nuevos fármacos, etcétera, para tratar de como mínimo, posponer el máximo tiempo posible la aparición de los síntomas. Hay algunos estudios que hacen una predicción que dicen que si consiguiéramos retrasar en 5 años la aparición de los síntomas a nivel global de la enfermedad, las cifras epidemiológicas de impacto de la enfermedad de Alzheimer se podían ver reducidas hasta entre 1/3 o la mitad de los casos, pero como mínimo 1/3. ¿Por qué? Porque realmente si atrasamos la aparición de los síntomas, antes habría fallecimiento por otras causas. Es decir, muchas personas fallecerían antes por otros motivos sin llegar a desarrollar esta fase de dependencia que sabemos que es tan y tan cruel. Esto, comparándolo con los estudios, con los factores de riesgo cardiovascular, sabemos hoy en día que muchos de los eventos cardiovasculares tienen una fase asintomática, tenemos biomarcadores para detectarlos y tenemos fármacos que son efectivos para su prevención, como son los hipocolesterolimiantes, los antihipertensivos, etcétera, etcétera. En cambio, en el estudio de la enfermedad de Alzheimer ya conocemos que existe una fase sintomática, cada vez tenemos una mayor capacidad ya tenemos de hecho, ¿no?, biomarcadores que nos hablan de la presencia de la enfermedad, pero todavía no tenemos fármacos efectivos que realmente puedan curar o frenar el desarrollo de la enfermedad. Bien, nos vamos por último a la prevención terciaria y con esto ya me enfoco hacia el final de mi intervención. Esta prevención terciaria es la que decía cuando ya realmente han aparecido todos los síntomas y no podemos hacer nada por posponerlo más. ¿Qué intentamos? Intentamos minimizar el impacto. ¿Y qué tipo de actuaciones son aquellas que englobaríamos dentro de la prevención terciaria? Pues por un lado, algo muy importante, la atención, el apoyo que podamos dar y la ayuda a las personas cuidadoras familiares, que realmente nadie nace sabiendo cómo vivir el día a día y cómo gestionar una enfermedad de Alzheimer. Y luego Montse Farré creo que nos va a poder hablar claramente desde esta perspectiva. Desde la Fundación Pascual Maragall llevamos a cabo grupos terapéuticos que pasaron su día por el filtro de la investigación científica, que demostramos su eficacia y que tratamos de apoyar y ayudar a estos cuidadores para, sobre todo, lo primero, que aprendan a cuidarse y a prestarse ellos mismos la atención que merecen, porque además es una vía totalmente necesaria para mejorar la calidad y la atención de los cuidados que prestan a sus familiares. Luego hay otro tipo de proyectos que tenemos en marcha o de programas de intervención, como es el programa Life Soundtrack, que si alguien quiere se puede anotar este nombre, Life Soundtrack Fundación Pascual Maragall, y podrá ver algunos vídeos muy emotivos en la Fundación, que a través de actuaciones con estudiantes de secundaria tratamos de promover las relaciones intergeneracionales a la vez que les damos una formación sobre el conocimiento del envejecimiento, de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias, y gracias
al vínculo con la música personalmente significativa, establecen unas relaciones emocionalmente muy fuertes y muy enriquecedoras y vinculadas, a la vez que se acercan al conocimiento de esta realidad. Porque uno de los factores importantísimos para hablar sobre la prevención terciaria es sensibilizar, dar a conocer, informar sobre la enfermedad y, sobre todo, dar información rigurosa, pero que esté accesible al alcance de mucha gente. Y esto es, por ejemplo, lo que intentamos hacer en el blog Hablemos del Alzheimer de la Fundación Pascual Maragall. Aquí tienen el link y como muestra un botón, aunque tenemos ya muchísimos artículos publicados, pero, por ejemplo, durante el confinamiento pues hicimos un esfuerzo particularmente relevante para trasladar lo que pensábamos que eran informaciones prácticas, útiles y de ayuda para contribuir mejorar precisamente el bienestar y la calidad de vida en unos momentos tan complicados, ¿no? Entonces aquí como muestra pues les pongo algunos de los artículos que precisamente pues, nos esforzamos en publicar durante el confinamiento para tratar de aportar nuestro granito de arena como dentro de este contexto de prevención terciaria, porque sí que claramente informar, orientar, ayudar a quienes cuidan a las personas con Alzheimer, a la vez que sensibilizamos a toda la población, es una de las herramientas más poderosas de prevención terciaria. Y con esto, aunque me podría dar evidentemente, igual que a mis compañeros, para estar 2 horas hablando, pero tenemos el tiempo que tenemos y con esto pues querría cerrar mi intervención y agradecerles enormemente su atención. Gracias. Muchas gracias. Ahora daremos la palabra a nuestra última ponente hoy. Ella es Montse Farré. Te agradecemos muy especialmente que compartas tu experiencia con nosotros. Ella es esposa de un paciente con enfermedad de Alzheimer y es participante en este programa terapéutico para cuidadores familiares de la Fundación Pascual Maragall que Nina nos comentaba. Adelante, Montse. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Me imagino que vosotros, pues, de alguna manera, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, tenéis algún familiar. Os voy a explicar mi experiencia y cómo detecté y lo llevé al médico. Mi marido tiene ahora 76 años, hace 3 años con 73, yo empecé a detectar que tenía lagunas en la memoria porque no retenía la memoria reciente. Temas que él conocía muy bien, no recordaba y empezó con inseguridad a conducir cuando él incluso había sido piloto de rallies y venía del mundo de la automoción, que era su especialidad. La higiene personal, una persona que era súper aséptica y bueno, cuidaba su imagen una barbaridad, pues empezó un poco de dejadez. Claro, al ver estos síntomas, pues yo hablé con mis hijos y dijimos, pues hay que coger el toro por los cuernos, como se dice, vamos al médico a ver qué ocurre. Fuimos a ver a un neurólogo especialista en Alzheimer y entonces él le hizo la prueba que hacen de las 30 preguntas, acertó 26, le hicieron una resonancia, en esos momentos aún no se veía nada claro y nos dijo que volviéramos, que de momento no le daba medicación y que volviéramos dentro de unos meses. Yo veía que esto iba más, porque claro, las personas que estamos día a día lo vivimos, lo sufrimos, lo padecemos, ellos acaban en una burbuja muy bien cuidados, pero nosotros lo pasamos muy mal y nos vamos denigrando. Porque si me veis a mí hace 2 meses atrás, no parezco ni, vamos, para nada de cómo os estoy hablando ahora. O sea, yo ya vengo llorada. Total, en la segunda visita, el médico ya era conocedor que mi marido, pues hace unos 6 o 7 años, cerca de los 70, tuvo una operación muy fuerte con un aneurisma en la vena aorta. La operación fue de 6 horas, con su anestesia y todo, y ya venía de otra operación de 2 horas que había sido como 2 o 3 semanas antes. Y después, al cabo de un año, cogió 3 bacterias, no sabemos de dónde, y también estuvo ingresado en el hospital, o sea, en cuestión de 2 o 3 años le pasó de todo. A los 3 años de la operación, que era con 73, como os digo, fue cuando yo empecé a notar todas estas disfunciones. En la segunda visita al médico, aquí, de las 30 preguntas, solo acertó 3 o 4 y además muy nervioso. Entonces el médico sí accedió esta vez, hizo otro escáner, ahí dijo que le salía como una sombra blanca, como una nebulosa, y entonces ahí ya le administró medicación, una pastilla por las noches específica para esto.
¿Qué ocurre? Que cuando a ti ya te dicen que tienes esa enfermedad, se te cae el mundo encima. Entonces entras, dices, ¿cómo evoluciona él y cómo evoluciona yo al saberlo? Mal. Yo no lo admitía, entré en un bucle que yo, la negación, no puede ser, que esto nos pasa a nosotros. Esta persona que ha llevado cantidad de equipos de gente en un sector, ya os digo, del automóvil, muy reconocido él y muy respetado, no puede ser, no puede ser. Entonces llamé a la Pascual Maragall. ¿Cómo me verían? Que me dijeron, mira, el grupo está formado, pero si hay una baja te llamaremos enseguida. Me llamaron. Esto fue, no sé, unos meses antes de la pandemia. Entonces me llamaron, fui al grupo. Es espectacular cómo me ayudaron. Hasta mis hijos vinieron están súper agradecidos y vinieron a saludarlos y a verlos, la persona que llevaba el grupo. Incluso a nivel legal nos dijeron lo que nos podíamos encontrar con una persona en esta situación y nos orientaron y asesoraron. Y allí todos teníamos un familiar así, pero cada enfermo desarrollaba en distintas velocidades la enfermedad. Mi marido ha ido muy deprisa. Es como una escalera que solo bajas escalones. Y en otras personas es como una escalera que tienen sus trozos de descansillo y luego vuelven a bajar escalones. A mí me ha tocado lo que me ha tocado y a él, y con eso tenemos que bailar y enfrentarnos cada día. Entonces nos encontramos con la pandemia. Bueno, pues aquí tenemos que hacer algo, porque yo con él lo hacía andar cada día mucho, porque pensábamos, aquí habrá algo vascular también, porque además notamos que cuando hacía la digestión, cuando empezaba a hacer la digestión de la comida, se activaba. Me voy a la calle y tuve que esconder las llaves porque se perdió 3 veces en la calle y yo con un taxi detrás y detrás por la señal del móvil que llevaba. Un susto que no os lo podéis llegar a imaginar, ¿eh? Bueno, que supongo a lo mejor a alguno ya le ha pasado. Total, contrato una psicóloga 10 horas a la semana y después una persona que me ayude de lunes a viernes en casa para ver con la higiene y todo qué hacemos y que yo tenía que salir a comprar y se tenía que quedar alguien. Esta persona tampoco podía con él con el tema de la higiene. No podíamos. Ya pues nos levantaba la mano, se ponía muy, muy exaltado, muy nervioso, es propio de la enfermedad. Nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos de vacaciones a un sitio al lado de la playa, que siempre pues vamos durante muchos años, pues allí no quería entrar en la casa que teníamos. También se quiso escapar 2 o 3 veces, nos volvimos a Barcelona. Y fue cuando busqué la psicóloga, perdón, después de las vacaciones busqué la psicóloga y busqué esta persona que me ayudara. Entonces la psicóloga suena a las 10 horas y el otro, como os he dicho, de lunes a viernes, de día y de noche. Las llaves escondidas, tuve que llamar al CAP, que te atienden por teléfono, entonces me dieron unas pastillas de rescate y unas gotas. Pero esto le hacía perder el equilibrio. Estaba como, no os digo atontado, rabioso, pero le hacía perder el equilibrio. Es que salías un poco a pasear por la calle y decías, se me cae, se me cae. Y bueno, cada día íbamos a más. Total, que vamos llegando a Navidad, pasamos Navidad y a mitad de enero ya sale un brote de estar inquieto, de no querer meterse en la cama. Él era una persona que aún no había puesto el último pie, dormía, la que no dormía era yo, pero él sí, que siempre ha dormido fantásticamente, como os decía ahora la psicóloga, lo bueno del sueño, y decía, menos mal. Pues a mitad de enero ya hubo una noche descomunal, tuve que llamar al 061, se lo llevaron al hospital de San Pablo. Estando en el hospital de San Pablo me llamaron los médicos de allí, me dijeron lo que veían, evidentemente. Hablé con mis hijos, buscamos una residencia y desde mitad de enero, está en una residencia. Menos mal que está al lado de la Plaza Cataluña, o sea que voy andando desde mi casa, fenomenal, porque no es muy grande, 20 y pico plazas nada más. Lo mira su médico y su neurólogo, entonces le han ido quitando esas pastillas tranquilizadoras y esas gotas, le han ido ajustando la medicación, la van ajustando porque ya se había empezado a que se le escapaba el pipí y algo más. Y cuando llegó allí, de esos 2 días que había estado fuera ingresado, pues se le escapaba todas las veces.
Y ahora lo están como reeducando poquito a poquito, con mucho cariño, y ahí estamos. A partir de que yo voy cada semana, veo cómo come, porque hacemos FaceTime, aparte de eso también. Me mandan fotos, se ha engordado, tiene cara de felicidad. Aunque no esté conmigo, que es un duelo, veo que está bien cuidado. Yo había llegado a un punto que ya caía por un precipicio, ya os digo, a mí en mitad de enero no me hubierais conocido. Entonces, he sufrido mucho, yo, mis hijos, y él supongo que ha sido feliz porque llegan a un momento a una burbuja que se ven felices porque no se enteran. Ahora, pues yo, como veo que está tan bien, ahora yo puedo estar mejor, estoy por él igualmente, todo lo que hace falta, y agradezco mucho a la Fundación Pascual Maragall todo lo que me ayudó, porque aparte del grupo, si mandaban un WhatsApp, siempre estaban ahí a la hora que fuera para contestar, en lo que me asesoraron, y agradezco en el sitio donde está ahora, porque ahí sí, lo cuidan bien. Muchas gracias, espero no haberos cansado con mi narración, pero es que es la verdad del día a día. Y otra cosa que me olvidaba, perdió mucho vocabulario. Hay veces que te explica cosas y no sabes lo que te dice, pero le tienes que decir que sí. Y otras cosas que entiendes algo. Gracias. Muchas gracias, Montse, por compartir tu experiencia con nosotros. Por aquí, miembros del público te dan las gracias también y te desean ánimos. Y si os parece, bueno, muchas gracias a los cuatro. Ahora es el momento para que escribáis cualquier pregunta que tengáis para cualquiera de los cuatro ponentes. Si queréis dirigirla o si queréis que sea en general, responderá el que más convenga. Si os parece, pasamos ya a unas de las que habéis escrito a lo largo de las ponencias. Nos preguntaba, en primer lugar, Claudia Marcela, durante tu ponencia, Nina, cómo actuar a nivel de prevención primaria, que sí que lo has explicado, pero ella se refería a si los síntomas aún no se presentan, si hay algo que podamos hacer. Yo imagino que, bueno, ya has dado las pautas generales, pero se refería a eso, si hay alguna manera de tener esta información antes. A ver, en general, las pautas de prevención primaria para la enfermedad de Alzheimer no distan muchos de las que recomendamos para un envejecimiento saludable, a fin de cuentas, ¿no? Porque si nos hemos fijado, no estamos descubriendo, digamos, la sopa de ajo. O sea, todos sabemos que una adecuada nutrición, realizar actividad física, son factores que claramente inciden en la salud cardiovascular. Además, añadimos lo de la actividad cognitiva porque el favorecer esta mayor cantidad de conexiones neuronales lo que hace es favorecer esta resistencia, digamos, del cerebro ante la presencia de posible acumulación neuropatológica, y además la socialización, que la socialización a los tiempos nos corren para la socialización, pero esperemos que en breve realmente podamos volverlas a retomar más allá de a través de las pantallas, porque yo hasta antes de la pandemia, una de mis diapositivas que he retirado por razones obvias decía: olvidémonos tanto de las redes sociales y promocionemos más el quedar a tomar un café con los amigos, ¿no? El vernos cara a cara. Dices, claro, ahora de momento la tengo puesta en cuarentena esta diapositiva porque no es un momento para andar recomendándolo. Pero si entiendo bien la pregunta, no es que haya tampoco unas actuaciones particularmente específicas para la prevención de la enfermedad de Alzheimer, o decir que muchas veces esta pregunta va en este sentido, de decir, si yo sé que soy portador de un gen de riesgo, ¿puedo hacer algo distinto? No. Las recomendaciones serían las mismas para quien tenga un mayor riesgo o quien tenga un menor riesgo. Y la otra pregunta es que me dicen a veces, ¿y cuándo recomiendas empezar a ponerlas en práctica? Y yo digo, ya, ayer, cuanto antes. ¿Por qué? Porque espero no que nadie se lleve un disgusto, y hago un poco de sarcasmo con esta frase. Lamento comunicarles que desde el día que nacimos estamos envejeciendo. Por tanto, la promoción del envejecimiento saludable ni nunca es demasiado pronto, pero tampoco nunca es demasiado tarde para empezar a ponerlo en práctica. Muy bien, muchas gracias, Nina. Nos preguntan también, Desiree, bueno, por el tema de la genética que hay detrás. Ella nos pregunta que ha entendido que procede de X y recesivo, por lo que se hablaba de
de padre, madre, o si... No, yo es que en Sí. un momento me he encallado. En los casos en que se sea portador de un gen, por ejemplo, de la presenilina 1, de la presenilina 2, este gen puede venir heredado, sea del padre o sea de la madre. Pero lo que sí que es cierto es que en estos casos la enfermedad, independientemente de las actuaciones preventivas que lleguemos a cabo, desgraciadamente, como decía el doctor Muñoz, y si él quiere añadir algo más, pues en estos casos están relacionados con esta aparición tan temprana de la enfermedad. En el resto de casos, fuera de estos genes de la presenilina o de la APP, la genética, que normalmente está el gen que mayor riesgo, digamos, asocia a la enfermedad de Alzheimer, es el gen de la APOE, sobre todo en la presentación de los alelos 4, actúa como un factor de riesgo adicional, que sí, obviamente, incrementa claramente el riesgo de desarrollar la enfermedad, pero que no es en sí mismo determinante, porque sabemos que hay personas con el gen APOE en sus formas 4 que no desarrolla la enfermedad, a lo mejor porque no llega a vivir lo suficiente como para desarrollarla, pero también hay muchas personas que desarrollan la enfermedad y no son portadoras del APOE 4. Entonces, no sé si el doctor Muñoz aquí quiere añadir algo más, porque en este caso tiene mayor conocimiento que yo sobre el tema. Bueno, lo has explicado muy bien, pero sí os puedo apuntar un poquito. No hay una distribución, es decir, no está asociado a una genética particular. Lo que sí, ojo, hay un mayor caso en mujeres que en hombres. Esto en las enfermedades neurodegenerativas, por razones que desconocemos, Alzheimer es mucho más frecuente en mujeres. Según los papers que consultéis, podéis ver de 3 a 1. Parkinson es al revés, es más frecuente en hombres. Cuando miramos la ELA, tenemos también en la esclerosis lateral amiotrófica, también tenemos una distribución que afecta más a varones que a mujeres. Las causas de esto no las busquéis en los XX y en los XY. Muy probablemente están relacionadas con la regulación hormonal. ¿Cuál es la respuesta a estrógenos? Los estrógenos protegen, pero os recuerdo que después de la menopausia en las mujeres hay un déficit masivo y parece estar aquí una de las posibles causas. Aunque, ojo, esto no está del todo aclarado, ¿eh? Por otra parte, Nina, me alegra que hables de la APOE4 porque la APOE4, el alelo APOE4, nosotros tenemos 3 alelos en la población mundial para transportar las lipoproteínas, las LDLs. Bueno, dentro de las lipoproteínas tenemos un componente que es la apolipoproteína E, del cual la población mundial tiene 3 alelos, la mayoría son APOE3, que no tiene ningún factor de riesgo ni frente a enfermedad cardiovascular ni frente a Alzheimer, pero un 15% de la población mundial es APOE4 y la APOE4 es un factor de riesgo para tener Alzheimer o para tener enfermedad cardiovascular. Ojo con esto, factor de riesgo es lo que quiere decir, riesgo. No quiere decir que lo vayamos a hacer, ¿vale? No quiere decir que si ustedes se van corriendo ahora y tienen un análisis que les diga que es APOE4, esto significa que vayan a hacer la enfermedad. Es un factor de riesgo. Ahora bien, ojito con la APOE4, porque esto se describió en el año 94, aparece la primera relación entre APOE4 y Alzheimer, y a día de hoy lo que sabemos es que no es el problema de la APOE4 como tal, sino que la APOE3 es protectora. Y esto se ha visto, hay muchísimos papers en los que se está demostrando ahora, APOE3 tiene un papel protector no determinado, del cual APOE4 no comparte. Entonces hay que hacer la lectura al revés. Lo que nos falta es algo, no es que APOE4 sea mala, ¿me entienden? Esto ha entorpecido muchísimo la investigación en Alzheimer con APOE4. Pero sí, hoy lo sabemos. Y luego hay una particularidad, como siempre, que todavía enturbia mucho más, que es APOE2. APOE2 viene a ser entre un 3 y un 4% de la población mundial y resulta que la gente que tiene APOE2 está protegida frente a Alzheimer, pero son las formas más agresivas de factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Las razones desconocidas. Como ven, hay una plétora. Pero si les sirve de consuelo, si algo bueno tiene ser español, es que somos de las poblaciones del mundo que menos APOE4 tenemos. Y ojo con esto, porque también lo de la dieta mediterránea viene muy bien para la salud cardiovascular, pero la dieta mediterránea tiene una ayuda genética detrás importantísima y es que la mayoría somos APOE3. Muchas gracias.
Y no sé si, Eduard, estabas ahí sonriendo y yo sé que las paradojas que os encontráis también tienen que ver pues, con estos cerebros cargados de amiloide y que luego están completamente sanos. Es decir, que cuidado con el Alzheimer porque hay grandes paradojas. No sé si tú quieres comentar algo. No, sí, es así. O sea, nosotros lo que vemos es esto, es PETs con amiloide positivo que no tienen una enfermedad neurodegenerativa diagnosticada y que pueden ser pacientes que, cuidado, y que la edad, evidentemente, lo que te provoca es que podamos tener nosotros lo que llamamos falsos positivos. Esto es una realidad. Muchas gracias. Tenemos una pregunta dirigida a Montse. María Viñas pregunta si en algún momento tuviste la sensación de abandonar a su marido al ingresarlo en una residencia, si te sentiste la obligación de cuidarlo en casa en algún momento. Totalmente. Fue como un segundo duelo. Primero el duelo de cuando me enteré de lo que tenía y segundo cuando lo dejé allí. Y cuando miras en la esquina del sofá que él se ponía y no lo ves. Y cuando entonces sacas ropa del que se pone cada día y la pones al lado porque así en la habitación te da la sensación que aún lo tienes allí. ¿Qué me ha hecho cambiar? Lo bien cuidado que lo veo. No lo tienen sedado, no lo tienen atontado. La primera vez no me conocía, quedaban restos de medicación. La segunda semana, yo no creo que él sepa quién soy exactamente, pero sabe que es alguien a quien quiere por la manera en que me abraza, cuando me ve y la cara de felicidad que pone. Por lo tanto, yo pienso que a lo mejor no sabe que soy su mujer, pero sabe que es alguien querido. Pero la primera semana todavía estaba como muy intoxicado y no. Pero sí, que se pasa un duelo, te sientes mal, piensas si lo tuviera aquí, pero luego hay que ser realistas. Yo no le puedo dar lo que le están dando ahí. La atención médica, el control que lleva con las comidas, hay cocinero. La cocina es de allí propia, por lo cual yo no le puedo dar lo mismo. Lo he dado mientras he podido. Y que además yo ya estaba cayendo de tal manera que hubiera caído antes yo que él. Muchas gracias, Montse. No es una enfermedad mala, no, es cruel con el que la padece y mucho con el que está alrededor. No sé si están de acuerdo mis compañeros de la ponencia. Es así, como yo lo siento. Absolutamente, Montse. Absolutamente. Pues pasamos a una pregunta general que puede ser para cualquiera de vosotros y nos pregunta Montse si hay alguna prueba más asequible para poder detectar la enfermedad en un estadio precoz. Bueno, yo por mi parte, a ver, la parte que he presentado fundamentalmente es asistencial. Entonces estaríamos en fases ya que realmente cuando nos llegan a nosotros los pacientes no tendrían por qué llegar en estadios preclínicos, porque no estaría bien indicada una exploración en el ámbito asistencial. El interés de todas maneras de los radiofármacos que utilizamos en nuestro ambiente, pero yo he hablado de imagen, hay otros biomarcadores, pues el quinocentrobraquídeos, otros biomarcadores distintos, ¿no? Pero el interés siempre es que en aquellas situaciones, dijéramos, prodrómicas, en primeros momentos de enfermedad, podamos ya tener un indicador de que algo no funciona, algo no está funcionando bien y que además puede predecir luego una evolución hacia una enfermedad neurodegenerativa determinada, ¿no? Este es el objetivo, ¿no? Evidentemente hay una cantidad de estudios a nivel de investigación que lo que buscan también es incluso, evidentemente, las situaciones preclínicas incluso y que determinar factores de riesgo de cualquier tipo y que pudieran prevenir ya incluso la evolución de una enfermedad, ¿no? En un contexto que tuviésemos también unas posibilidades para prevenirla, ¿no? Evidentemente. Sí, efectivamente, yo en este sentido, en la línea de lo que dice el doctor Riera, ¿no? En el Barcelona Beta Brain Center sí que se llevan a cabo estudios precisamente para obtener este tipo de biomarcadores que permitan detectar la enfermedad en la fase preclínica, como otras investigaciones punteras a nivel mundial. Pero sí que es cierto que como el doctor Riera estaba apuntando, están
muy circunscritas todavía al entorno de la investigación y, de hecho, para que realmente se pudieran aplicar en forma de cribado, por ejemplo, en niveles asistenciales, tendríamos primero que llegar a conseguir pruebas que fueran poco invasivas y que fueran coste efectivas, ¿no? Porque actualmente es absolutamente inviable, o sea, no se pueden estar haciendo pruebas de cribado en el ámbito asistencial, pues con técnicas de neuroimagen PET o con funciones lumbares, etcétera, etcétera. Entonces, algunos de los estudios precisamente están orientados a buscar surrogados o biomarcadores, por ejemplo, en sangre. Entonces, si realmente llegáramos un día a tener pruebas claramente efectivas, pues que simplemente con un pinchazo, con una analítica sencilla y coste efectiva, pues pudiéramos realmente tener unos resultados fiables, que ya insisto que hay estudios que están en esta línea, pues entonces a lo mejor sí que en la práctica asistencial se podría ampliar más estos cribados en fases quizá no tanto preclínicas, pero sí en fases mucho más incipientes a nivel prodrómico, ¿no? Ante alguna sospecha clínica, con antecedentes conocidos familiares, etcétera. Pero de momento están aún muy restringidos al entorno de investigación. Tenemos una pregunta también de Escobar que le gustaría saber si se ha estudiado algún tipo de relación entre enfermedades mentales como la ansiedad o la depresión más diagnosticadas hoy en día y el desarrollo de Alzheimer. Bueno, esto, a ver, de hecho sí que hay estudios que obviamente, o sea, el tema de la ansiedad y depresión, en tanto que patologías de salud mental y que tienen unos componentes de alteración cerebral relacionados con neurotransmisores, sí que hay estudios que obviamente están dirigidos a investigar sobre esta relación. No podemos decir que un diagnóstico de ansiedad o depresión sea una causa directa de enfermedad de Alzheimer, pero sí que es cierto que cualquier tipo de alteración o patología que haga el cerebro más voluble puede favorecer a lo mejor el desencadenamiento de la enfermedad de manera más temprana, o sea, que pueda actuar como gatillo. También es cierto que los tratamientos que puedan dar de manera sostenida en el tiempo, pues también hay estudios que van a indagar sobre estas relaciones, pero no tenemos ningún dato que de manera fehaciente nos pueda hablar de nuevo como una causa única. No hay ningún, excepto estos casos genéticamente determinados, no hay ningún factor al que se le pueda atribuir hoy en día la causa directa del desarrollo de la enfermedad. Pero sí que es cierto que hay algunos factores que lo que pueden hacer es actuar de precipitante, es decir, acortar a lo mejor esta fase preclínica. En este mismo sentido, hay veces que hay personas, una pregunta recurrente, que dicen, ¿puede ser que a mi madre le apareciera el Alzheimer a raíz de quedarse viuda, por ejemplo? Esto es algo que preguntan muchas veces. No, el hecho de la viudez o la depresión que pudiera padecer después no va a ser la causa directa de la enfermedad. Sí que podía estar en una fase preclínica, tenerlo latente y determinados desajustes, ¿no?, que impactan en el cerebro, lo que pueden hacer es precipitar esa aparición, o el hecho de perder las rutinas del día a día, el tener que adaptarse a otros cambios, etcétera, pueden hacer que afloren de manera más evidente esos síntomas que eran tan sutiles que de momento estaban quedando soterrados. Pero nada de esto podemos decir en sí mismo que sea una causa directa del desarrollo de la enfermedad. En esta línea de las causas, Pau Clusella dice que le gustaría saber la opinión de todos, pero sobre todo del doctor Muñoz, respecto a posibles causas para la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, hay estudios recientes que apuntan a posibles infecciones bacterianas o micropartículas en el aire. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es cierto. El tema de las bacterias como detonantes de la enfermedad o como activadores lleva mucho tiempo en el candelero. No es algo novedoso. Desde un principio, desde los años 80, que es cuando se caracteriza la enfermedad y el péptido beta-amiloide, estaban hablando de distintas. Claro, pero vamos a poner esto, bacterias y virus. También el HSV1, ¿vale? El herpes simplex virus 1, que es el que produce las típicas calenturas, también ha estado en el ojo del huracán durante mucho tiempo. Pero si nosotros miramos los datos con respecto a esto, lo que estamos viendo es que
Por ejemplo, con el HSV1, que es con el que más datos experimentales hay, el 80% casi de la población mundial está infectado por el mismo. Y por encima de 80 años, todos aquellos que vivan, el 50% van a hacer Alzheimer. Por tanto, si el HSV1 o cualquiera de estas bacterias son detonantes de producir la enfermedad, lo deberían ser a unas edades más tempranas de lo que aparecen de una forma normal. Y no hay ninguna relación demostrada en que aparezcan antes. Que sean un efecto, que tengan un papel que contribuya en estas personas envejecidas a hacerlo, sí, pero no se asusten jamás por el resto porque no parecen que lo sean. Por otro lado, sí que han aparecido papers demostrando, ahora que tenemos toda una tecnología para ver micropartículas, que las micropartículas que estamos inhalando en las grandes ciudades que están contaminadas, como por ejemplo Barcelona, pueden entrar, pueden difundir al cerebro, se han encontrado en el cerebro. Y esto podrían ser núcleos de agregación del péptido betamiloide. Pero la realidad es que a día de hoy no hay ningún estudio que demuestre que hay una distribución específica de aparición de Alzheimer en poblaciones rurales frente a las ciudades, sino más bien todo lo contrario. Porque en las ciudades los estímulos cognitivos son mayores y parece que estamos mucho más protegidos por vivir en una ciudad que por vivir en el campo. Indudablemente son los estímulos cognitivos los que van a beneficiar ahí. Esto sería. ¿He respondido a su pregunta? No sé si Esperemos queréis... que sí, si no nos pueden escribir. Sí, nos dicen que sí, gracias. Nos comenta también María José si se puede unir de alguna manera a la Fundación Pascual Maragall desde la distancia, por ejemplo, desde otro país, o puede establecer una relación de algún modo. A ver, por un lado, la relación, digamos, como socio, como colaborador, no tiene ningún tipo de límite. La participación, digamos, en estudios o en programas, claro, mayoritariamente requieren de una presencialidad, por tanto, es un poco más difícil en este sentido, pero sí que es cierto que esta situación actual de pandemia pues nos ha hecho a todos reintentar, ¿no? Y actualmente estamos poniendo en marcha pues algunos programas de apoyo para poder seguirlos online. Lo que pasa es que sí que es cierto que al menos en esta fase primera experimental, piloto, como tenemos muchos de los datos de apoyo que ofrecemos, como sabe muy bien Montse Farré, que están relacionados con los recursos sociales, asistenciales, asesoramiento legal, etcétera, obviamente, claro, tienen unos tintes muy claros de localidad, ¿no? de nuestro entorno. Pero sí que la invitaría, pues bueno, si quisiera de alguna manera no adherirse o como socia o como colaboradora, evidentemente que además entonces pues contaría también, ¿no? con toda nuestra difusión de informaciones, etcétera, y si no, en cualquier caso, también la invitaría a que consulte el blog donde también periódicamente publicamos guías de orientación, de apoyo, de recursos, etcétera, que espero que les resulten de absoluta utilidad y eso es abierto para todo. Muy bien, si os parece, vamos con las últimas preguntas. Un par de personas se refieren a fármacos experimentales para retrasar de algún modo las fases de la enfermedad y concretamente Antonio nos habla de que para julio está previsto un medicamento que puede llegar a eliminar amiloide. O sea. Bueno, esto yo igual le daría la palabra a cualquiera de los dos doctores compañeros, pero a ver, fármacos que hayan demostrado eliminar el amiloide, de hecho ya hace años que tenemos, ¿no? De hecho, ahora se me ha olvidado el nombre de la vacuna. De Guayez, por ejemplo, de la vacuna de Guayez, que es hace muchos años, pero que desgraciadamente fueron peores, digamos, los efectos secundarios que los beneficiosos, pero incluso en personas que no tuvieron efectos secundarios relevantes, ya se demostró que eliminaba de manera clara, ¿no? Había una eliminación de betamiloide, pero el problema es que se produce toda una cascada, que de hecho se le ha llamado, ¿no? Normalmente la hipótesis de la cascada del betamiloide, que cuando ya se ha desencadenado todo el proceso neurodegenerativo, no es suficiente entonces con disolver el amiloide, ¿no? Precisamente por eso esos fármacos tendrían que demostrar su efectividad
cuando realmente el daño neurodegenerativo neuronal no fuera todavía claramente significativo. Porque si no, como decía una compañera mía, doctora, neuróloga, que estuvo trabajando con nosotros en el BBRC, decía, esto imaginemos es como echar una cerilla a un bosque que esté seco y que ¡fum!, que arranca a arder. Una vez ya ha arrancado a arder, por mucho que quites la cerilla, las llamas van a seguir corriendo, ¿no? Entonces ahora precisamente los esfuerzos, y sí que esperamos tener resultados positivos y esperanzadores en breve, pero dentro de esta actuación, mientras más precoz, mejor. Y le doy la palabra al doctor Muñoz porque creo que él podrá complementar. Bueno, Nina, lo has explicado muy bien. El problema es que cómo acceder a qué tipos de estrategias. Desconozco cuál es el fármaco, pero si estamos mirando las noticias, cada cierto tiempo aparece un nuevo fármaco. Siempre esto con mucha precaución, con todo el cariño y el respeto hacia los compañeros investigadores que los desarrollan, pero siempre todo con precaución. Existen tres estrategias siempre. Una de ellas es impedir la producción del amiloide. Estos son los bloqueadores de las presenilinas, principalmente, y de las betas-secretasas. Por lo que hemos explicado, son realmente la parte más interesante, porque si nosotros bloqueamos a esas secretasas, dejarán de producir el amiloide. El problema que tienen esas secretasas es que intervienen también en el procesamiento de otras proteínas. Y entonces aquí, cuando los primeros bloqueantes que se utilizaron de las gammas secretasas, de la presenilina, pues había un porcentaje de cáncer muy grande, porque también corta una proteína que se llama Notch y el fragmento intracelular interviene en cáncer. Pero por ahí hay una gran línea en la que están buscando la especificidad entre el corte de Notch y del APP, que probablemente lo conseguirán, no sé si van por aquí. La segunda estrategia es impedir que agregue, o una vez que está agregado, desmantelar la agregación. Esto sería la idea de la vacuna que nos acaba de explicar Nuria. Se han intentado con otros, con caballos de Troya, que son moléculas que pasan barrera hematoencefálica, llevan una molécula asociada y que pueden integrarse dentro de las placas y desmantelarlas. Hasta ahora no ha habido grandes efectos. Y posteriormente, la última estrategia es atender a la protección de las neuronas frente a la toxicidad del amiloide. Como hemos dicho, los receptores de NMDA son fundamentales en la toxicidad del amiloide. Entonces se desarrolló un compuesto con un nombre comercial que es el memantine, que en un principio levantó grandes esperanzas porque es un bloqueante de los receptores de NMDA, particularmente de los extrasinápticos, que parecen ser los que acrecientan el daño en las dendritas. La realidad es que al cabo del tiempo se vio que el memantine no tiene un gran efecto, si tiene alguno. Esta es la realidad, ¿vale? No sé si, Eduard, ¿quieres añadir algo? Tú que estás también en el campo de los diagnósticos y que te llegarán probablemente personas que han sido tratadas. Eduard no me oye ahora. No sé si Eduard... O Nina o... Perdón, es que se estaba sin el micrófono, ¿no? Que lo habéis explicado muy bien, la verdad es que no puedo añadir cosa más. El problema además, primero es que lo que desearíamos nosotros desde el punto de vista de biomarcadores es poder determinar, como mínimo, poder cuantificar estatus, momentos determinados de un paciente, a partir de aquí hacer una fotografía y una vez aquí ver cómo evoluciona y cómo está evolucionando y si evidentemente existiese algún tratamiento que pudiera detener esta progresión de enfermedad, poder cuantificarla también. Eso es el objetivo, claro, fundamental. Pero bueno, estamos en una situación en que posiblemente pues, empezamos a tener ya tecnología para poder hacerlo, pero todavía nos falta la terapia más eficaz para poder determinar esta, como mínimo, nueva evolución, ¿no? Esta detención de enfermedad, que ya sería pues, para nosotros algo importantísimo. Muy bien. Pues, si os parece, yo creo que por tiempo, aunque tenemos más preguntas interesantes, lo dejaremos aquí, esta sesión. Agradeceros de nuevo a los 4 que nos hayáis acompañado y muy especialmente a todo el público. Muchas gracias por estar con nosotros. Aprovechamos para animaros a
a que vengáis virtualmente a las siguientes actividades divulgativas que haremos con la Cátedra QUAES. Concretamente, la próxima será dentro de 15 días y tratará sobre zinc y la COVID. Es un tema muy distinto, pero también hablaremos así en un formato distendido sobre... Os dejo el enlace en el chat por si alguien está interesado. Y nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, es un placer, de verdad. Y aunque ya lo habéis dicho, muchas gracias especiales a Montse Farré por la parte que responde. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Adiós.